azotaron por predicar a Cristo. De tal forma que después de golpearles mucho, encima de eso, ¿qué hicieron? Los metieron, ¿a dónde? Al calabozo de más adentro, a la celda más profunda y oscura de toda la prisión de Filipos. Les aseguraron las manos y les aseguraron los pies. Dice que a un cepo, a un tronco, con grillos, golpeados, moribundos y atados en lo profundo de la prisión del calabozo de Filipos. Y cuando están allí, hermano, suceden tres expresiones que yo le digo a Dios: Señor, que la iglesia haya un despertar y que entendamos como familia qué es lo que Dios está buscando. Y le hablo ahora a personas que tienen hijos atados, hablo espiritualmente. Le hablo a matrimonios que están pasando un proceso duro, que dice: pastor, también nos han dado con varas el diablo, también nos ha tocado un proceso duro en casa. A gente que ha perdido empleos, que ha perdido economía, que ha perdido la salud y que dice: pastor, ¿qué debo hacer, pastor? Sigo creyendo, pero las varas han sido muy fuertes, el proceso ha sido muy difícil, no sé cómo levantarme, no sé cómo integrarme a la iglesia, no sé cómo seguir con esta devoción que tenía, pero se ha ido apagando por el proceso que estoy pasando, por el proceso que está pasando mi familia. Y sabes una cosa, es para ti esta palabra de parte de Dios. ¿Sabes por qué? Porque hay tres expresiones que suceden allí. El diablo pensó que con las varas, que con la prisión, que con lo que sucedió en Pablo y Silas, ellos ya no iban a seguir, ellos ya no iban a poder salir de Filipos. Pero diga conmigo: el diablo no es Dios. Y diga conmigo: el diablo se equivoca. El diablo se equivocó con ellos. Número uno, dice la palabra de Dios, versículo 23: y después de haberles azotado mucho, fíjese cómo habla en plural, los echaron. 23, mandaron al carcelero que los guardase. Verso 24, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Número uno, lo primero y el primer error que cometió el diablo para pensar que los iba a bloquear, que los iba a destruir con este proceso. El primer error del diablo fue meter a dos aleluyas juntos. Los golpeó, los ató, los maltrató, pero cometió el error de meter a dos aleluyas juntos a una misma. ¿Sabes por qué? ¿Sabes qué pasa cuando dos creyentes, dos hijos de Dios se alinean en oración, se alinean en fe? Algo sucede desde los cielos. Jesucristo dijo: si dos se ponen de acuerdo y piden al Padre cualquier cosa, el Padre va a mover su mano en mi nombre. ¿Sabes por qué? Porque el asunto no es cuánto ha sido golpeada la iglesia, el asunto no es cuánto ha sido golpeado a tu familia, el asunto no es qué está pasando con la crisis que está sobre tu vida, sobre tu casa. El asunto aquí es el principio de la unidad, la que produce que la iglesia se levante, que una familia se levante, que la gloria de Dios se mueva en un lugar. Dile a tu vecino: necesitamos estar de acuerdo. Dígale a alguien ahí: necesitamos estar de acuerdo. ¿Sabes por qué, hermanos? Porque mientras estaban golpeados, yo no veo a un Pablo quejándose. Yo no veo a Silas diciendo: ¿para qué me invitabas, mano? Era mi primer viaje contigo y mira, si esto es el ministerio, ahí nos vemos. Hay gente que quiere ministerio pero no quiere varas. Pero el que quiere ministerio tiene que ir preparándose, porque en el ministerio hay varas, en el ministerio hay azotes. Servir a Dios te va a producir muchas cicatrices en tu vida, en tu cuerpo, en tu manera de servir y buscar a Dios. Y hay gente que quiere toda la bendición, hay gente que quiere toda la prosperidad de Dios, pero no quieren sufrir nada. Aquí no, allá en San Luis. Hay gente que dice: yo quiero que Dios me levante, pastor. Hay líderes que dicen: oh, yo quiero ser la presidenta de dama. Agárrate para los varazos. Ajá.
No, no, pastor, yo quiero ser el director de la alabanza. Agárrate con los músicos, santo es el que vive. Porque unos quieren ir para allá y otros para acá. No, no, yo quiero ser el director de Ujieres, yo quiero dirigir a los Ujieres de la iglesia. Ay, santo, dura cosas pedido. ¿Sabes por qué? Porque servir a Dios, apasionarte por Dios, estar sirviendo en su obra, va a producir muchos procesos en tu vida. Pero ve lo que pasa con ellos. No se están quejando, no están diciendo nada del ministerio, no están echándole la culpa a nadie, ni a Dios, ni juzgándose. Lo único que hay es un espíritu de coinonía en medio de la prisión. Porque lo que va a producir que Dios descienda y haga algo en la iglesia, en los procesos que pasa, es que la iglesia sepa unirse, sepa estar de acuerdo, sepa decir: si viene una pandemia, pastor, pues la iglesia no se va a dispersar. Vamos a estar orando, vamos a unirnos, vamos a ir por las casas, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. ¿Sabes por qué? Cuando viene la enfermedad, una familia, alguien se tiene que levantar de su casa diciendo: vamos a ponernos de acuerdo. El diablo no nos va a derribar, el diablo no va a terminar con nuestra casa. Y Dios ve que hay 2 o 3 que están ahí en el espíritu, unidos, para que su mano se mueva, para que su poder se glorifique. Necesitamos tener ese espíritu de unidad, ese espíritu de acuerdo en la vida de la iglesia, para que su nombre sea glorificado. ¿Sabe una cosa, hermanos? Ahora que vino pandemia, gracias, muchos colegas, yo sé que Carlos lo entiende esto porque somos pastores, me hablaban y me decían, cuando se cerraron los templos por la ley, colegas me hablaban y me decían: Osiel, ¿cómo le estás haciendo? No hay culto, no hay diezmos, no hay ofrendas, tus hijos están chiquitos. Tengo un hijo de 8 años y una niña de 6 años. En ese entonces pues estaban mucho más pequeñitos. Y le dije: te digo algo, mano, estoy comiendo mejor que nunca. Hay pandemia, pero doy mis 3 comidas, y dijo aquel, y mi merienda todavía antes de la cena. Para la honra y gloria, dijo un hermano. Oye, pero ¿cómo le haces? Hay un Dios que sostiene, hay un Dios que bendice, que no necesita de nadie para hacer lo que Él quiere hacer. Hay un Dios que es fiel. ¿Y sabe qué era lo que pasaba? Que había muchos hermanitos que, en lugar de dispersarse en la pandemia, entendieron que tenían que unirse, entendieron que tenían que buscarse el uno al otro. Está el hermano Roberto, hubo mucha gente en necesidad que tuvimos que ver, que estar con ella. Como pastor me decía: no vaya a orar por la gente. Dije: ¿cómo no voy a ir a orar? Pues no predico que Cristo sana. Allá a mucha gente se le fue la fe. Porque para mí el vivir es... Pero cuando vino la pandemia, hermano, ¿por qué no va al culto cuando ya abrimos? No, hermano, es que está duro. No decía que para usted vivir el Cristo y el morir era... Oye, hermana, ¿y por qué no va a la reunión? No, hermano, es que, no, pastor, perdóneme, pero las de harina están bien buenas. Yo no me quiero morir. ¿Sabe por qué? Porque la clave de los procesos se llama unidad. Y sabe una cosa, hermano, nuestra iglesia en pandemia no decreció. No sé cómo pasó el milagro, todavía no lo sé, pero tengo que ver con la unidad. La iglesia creció. Cuando volvimos eran 3 cultos. 3 cultos de 100 y feria personas. A las 8, a las 10:30 y a las 12. Y predicaba en los 3 por 1 mes y medio. Después ya dije: ya tuve que poner a otra gente. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Hay un mover de Dios en la unidad. Y yo le hablo a los líderes de esta iglesia: si quieren avivamiento aquí, dice Dios, únanse. ¿Sabes de dónde viene la palabra división? ¿Sabes qué significa división? División no solo es salirse de la iglesia. Puede haber división dentro de la iglesia. Esta palabra compuesta, di y visión, es una palabra compuesta. Y división no significa otra cosa sino desviarse de la visión. Cuando alguien está en la iglesia pero no entra en la visión, está dividido del proyecto de lo que Dios va a hacer en este lugar. Dios te plantó en esta iglesia y Dios ha puesto una visión para este lugar. Y haya cadenas, haya varas, haya pandemias, haya crisis, venga lo que venga, Dios te está llamando a ser parte de la visión, líder. Dios te está llamando a integrarte a la visión de Dios.
Y no importa lo que venga, veo a un Pablo y Silas que no renuncian al ministerio. No veo a alguien que está diciendo, no, esto no es de parte de Dios, esto no es lo que Dios quiere. No hay un hombre ahí en ese calabozo. Lo único que hay son dos cristianos, dos seres llenos del Espíritu Santo que están diciéndole a Dios, está bien, Señor, nos están golpeando, pero bendito sea tu nombre. Está bien, Señor, que estamos acá, no pasa nada. Yo me imagino que tal vez Pablo le decía, a ver qué tan golpeado quedaste, mano. Pues mira, no muevo el brazo, y tú, no traigo un diente, pero a Dios la gloria. ¿Sabes por qué? Porque en medio de todo estaban unidos, tenían empatía, su corazón estaba allí. Hace falta que alguien se levante en la iglesia y sienta lo que el hermano está pasando, y sienta lo que aquel líder está sucediéndole. A veces somos muy prestos para decir, ¿por qué el líder no viene? Ya se enfrió, ya anda en el mundo. Pero no hay algún Pablo y Silas que se levante a veces y diga, no, hay un proceso que está pasando, mi hermano, pero en el nombre de Jesús vamos a orar, vamos a unirnos, vamos a buscar al hermano, vamos a ver la gloria bendita de Dios. No importa lo que sucede en la iglesia, cuando hay espíritu de unidad, el Señor está entre nosotros. ¿Cuántos alaban su nombre? Después de ello vemos un segundo principio trascendente en ese lugar. Si estás conmigo ahí en la Biblia, dice la Escritura, versículo 24 y 25. Cuando fue recibido este mandato, se les metió en el calabozo. ¿De dónde? Se les aseguró los pies en el cepo. Verso 25. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban ¿qué? Y los presos. ¿Cuántos quieren cantar cuando están pasando procesos duros? Oraban y cantaban. La sangre escurría por su cuerpo. Sus huesos estaban algunos quebrados, pero ellos estaban orando y cantando a Dios. Y los presos los oían. El diablo los aseguró de los pies, les aseguró de las manos, pero cometió otro error el diablo. Se olvidó taparle la boca a un hermanito. Les ató los pies, les ató las manos, pero no les tapó la boca. ¿Y sabes qué pasa cuando la iglesia empieza a abrir su boca ante la presencia de Dios? ¿Sabes qué es lo que pasa cuando un hijo de Dios empieza a abrir su boca para clamar al Todopoderoso? ¿Sabes qué es lo que sucede cuando la iglesia empieza a alabar con todo su corazón al Rey de Reyes? Él habita en la alabanza de su pueblo. La palabra dice que claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. ¿Sabes una cosa? Algo que el diablo olvidó es que mientras la iglesia tenga su boca abierta para clamar, para adorar, para exaltar al Rey de Reyes, desde los cielos habrá respuesta, habrá favor para el creyente. No es tiempo de quejarse, no es tiempo de renegar, no es tiempo de decirle a Dios, ¿por qué a mí? ¿Por qué este proceso? Es tiempo de abrir nuestra boca para exaltar a Dios y decirle, Señor, me levanto en oración y me levanto en adoración. Alabado sea Jesucristo para siempre. ¿Sabes por qué? Porque los procesos vuelven al creyente un fiel adorador. Los procesos vuelven a la iglesia en una iglesia de oración. Pregúntame cuándo han sido tus mejores momentos de oración y dime si no cuando pasaste un proceso duro. Cuando más duro ha sido el proceso es cuando más la iglesia ha orado. Y a veces Dios permite los procesos para despertar la oración de la iglesia. Y a veces Dios permite estos procesos para despertar la adoración de la iglesia. A Dios no se le cuestiona, se le obedece. A Dios no tiene que entendérsele, se le tiene que creer. Y aunque como Pablo y Silas dirás, pastor, yo no entiendo por qué Dios ha permitido estos procesos en mi vida, en mi casa, en mi familia. Hoy Dios te dice, no te llamé a entender el proceso. Te llamé a que en medio del proceso me creas, me ores, me adores. Este enero ha sido el mes más difícil para mí como pastor con gente enferma. Porque el 28 de diciembre de este año 23, la primera noticia que vino contra, vamos a decirlo así, la iglesia, fue que mi abuelo o mi padre, porque fue quien me crió, fue criado por abuelos yo, le diagnosticaron cáncer.
Y de los 30 puntos que marca el puntaje tumoral de cáncer, tenía 28 de 30 cuando salió el estudio, estando internado ya de gravedad. Fue algo muy duro. Yo estaba en Monterrey con la familia, con mis suegros, mi esposa es de Monterrey. Estábamos pasando, íbamos a pasar fin de año con ellos. Y viene ese golpe contra mí. Esa noche que me dicen, tu papá está grave. Me habló mi mamá. Está grave tu papá. Hazlo, no te quiero mover, hijo, pero si tienes que estar allá, quédate, no pasa nada, el asunto está así. Yo me acuerdo que esa noche, estando a 6, 7 horas de casa, yo me levanté esa madrugada como a la 1 de la mañana y lo único que hice fue orar a Dios. Señor, tú eres Dios. Eres mi Dios cuando hay bendición, eres mi Dios cuando hay noticias duras. Y empecé a adorar a Dios en ese momento. Si usted me pregunta, pastor, ¿es fácil? No, no es fácil. Y quienes hemos vivido algo así, sabemos que no es fácil. Pero empecé a orar y a adorar a Dios esa noche. Parecía que era la noticia más dura con la que iba a entrar el 2024. Pero llega la primera semana de enero. Y mientras vuelvo a casa, me habla un varón de la iglesia. Pastor, estoy en Ciudad Valle, San Luis Potosí. Tengo traje de urgencia a mi hija Mérida de 6 años. De 8 años, perdón. Llegué con un dolor de estómago al hospital, pastor, porque ya no lo aguantaba. Le acaban de hacer ultrasonido, le acaban de hacer revisión. Tiene un tumor cancerígeno que invade todo su estómago de más de 3 kilos. Está enredado en todos sus órganos, no es operable. Yo apenas estaba asimilando lo de mi papá. Y viene esto. Estaba sentado afuera de la silla de mi casa, su casa. Y dije, Señor, ¿qué quieres hacer con nosotros? Pasa la siguiente semana, recibo otra llamada, otra familia. Pastor, ore por mi hija. Vamos camino a Ciudad Valles. Una niña de Nicole, de 6 años. Se le reventó el apéndice en el camino. Usted sabe qué significa eso. Llegó la niña al hospital, 2 infartos mientras la abrieron para lavar todo el ácido que ya estaba regado en su estómago. La doctora le dijo ese día que llegó, preparen todo porque la niña no va a amanecer. Tengo que ser realista con ustedes. Y me habla el papá, me dice, la mamá dice, pastor, no podemos hacer nada. Yo dije, Señor, volví a preguntarle al Señor, ¿qué quieres hacer con nosotros? ¿Qué sigue, Señor? Encima, aquí está el hermano Roberto, me habla, me dice, pastor, mi papá lo llevo malo, lo llevo grave al hospital. Hay un coágulo en su pierna, está hinchada, hay riesgo de un proceso más duro. No sabemos si una operación o de una amputación. Y viene así y le digo, Dios mío. De esas veces que dices, como dicen en mi rancho, te llueve sobre mojado. ¿Sabe cómo le pusimos este año al lema de la iglesia? Cada año le ponemos un lema y eso nos enfocamos: amar y servir. Y cuando estaba ahí, la verdad, como pastor, más llorando que orando por todas las familias que estaban siendo golpeadas, escuché la voz del Espíritu Santo que me dijo, ¿quieres saber por qué? ¿A dónde querías llevar a la iglesia este año? ¿No querías aprender a amar y a servir? ¿Sí sabe qué significa eso? Le dije, sí, Señor. Dijo, esto es amar y servir. Por eso permití lo de tu padre. Por eso permití lo de estas niñas. Por eso permití lo de los hermanos que están pasando este proceso. Porque no hay otra manera en la que te pueda enseñar. Hay lecciones que de rodillas no vas a entender sino hasta que pasas por el desierto. Hay enseñanzas de la Biblia que nunca vas a aplicar hasta que no pruebas en tu carne las circunstancias. Y me dijo Dios, amar y servir. Ahora Él me habló del lema a mí. ¿Qué tengo que hacer, Señor? Amar y servir.
Señor, tengo la carga de mi papá. Dijo, no sé cómo le vas a hacer, pero tienes que amar y servir. Vas a partirte en 4, en 5 o en 10. Pero algo te voy a enseñar de este proceso. Así fue el inicio de este año 2024. Pero ¿sabe qué fue lo que pasó? Aquí está el hermano. Le dije a la iglesia, no hay otra manera que vamos a ganar esta batalla. Quiero gente que venga a doblar rodillas todos los días al templo. Quiero gente ayunando. Quiero gente abriendo sus manos para darle a los papás de estas niñas. Quiero gente que pueda ir a un hospital a ver a esta familia. Quiero alguien que vaya a San Luis a oncología. Quiero alguien que y empezó. Pero ¿sabe qué fue lo que empezó? El diablo dijo, los voy a derribar. El diablo dijo, con esto voy a bloquear la cabeza. Le di en la cabeza porque le di a su papá. Y le di y lo declaré con enfermedad terminal. Y luego el diablo me dijo, y luego le di con los niños, y luego le di con los ancianos. Y empezó el diablo a pensar que nos iba a bloquear y destruir. Pero sabe una cosa, cuando como pastor entendí que era Dios que me estaba diciendo, te voy a enseñar algo a ti y le voy a enseñar a la iglesia en este proceso. Yo le dije a Dios y le dije, voy a levantarme y no importa cuántos se levanten conmigo. Yo creo que algo vas a hacer con la iglesia. Y sabe qué empezamos a hacer, empezamos a orar, a convocar en las madrugadas, a convocar en la tarde, en la noche, a la hora que fuera, a ayunar, a abrir la mano, a sacar su cartera, a hacer algo, a prestar un carro, a dar una despensa, a ir a limpiar una casa. Y lo increíble fue que la iglesia empezó a sentir lo que Dios quería que sintiéramos. Empezó a sentir compasión, empezó a sentir amor, empezó a desprenderse, empezó a valorar, empezó a apreciar todas las cosas. Y no quiero ser muy largo con esto, pero hoy solamente quiero decirle que todas las familias, ni una sola se quedó sin su milagro. Este lunes tenían que haber operado a mi papá. Ya estaba programado en Ciudad Valles. Y hablan y dicen, se cancela la cirugía. Mi mamá me habla y me dice, hijo, no sé, pero este lunes, mañana tenían que operar a tu papá. Y nos dicen que todo está bien, que paremos todo el asunto. ¿Sabes tú qué es lo que hace Dios? A Mérida, la niña del tumor de 3 kilos, nadie la podía operar. No había ningún cirujano pediátrico que pudiera hacerlo. Pero un día hubo un cirujano que entró en la clínica de oncología infantil en San Luis Potosí por la puerta de la habitación de Mérida. Y ese cirujano solo estaba su papá. Le dijo, yo soy el doctor tal y yo soy quien voy a operar a tu hija. Dijo, doctor, ya me dijeron que nadie la puede operar, que me la lleve a Monterrey y de ahí que sea lo que pase con ella. Dijo, no te preocupes, yo la voy a operar a tu hija. El primer milagro empezaba a suceder, pero lo increíble fue que habían dicho que no podían sacarlo porque estaba enredado en sus órganos. Pero cuando este hombre abre a esta pequeña de 8 años, se da cuenta que el tumor que ya no se podía operar, ya no estaba donde estaba, como decían la medicina. Ahora estaba entre la piel y los órganos, pero no tocaba ningún órgano. Estaba tan delgado que pudo sacar todo lo que estaba dentro del vientre de esa pequeña niña. Algo poderoso empezó a hacer Dios. Pero ¿sabes qué tuvo que permitir Dios? Prisión, calabozo, golpes, procesos. A veces queremos ver la gloria de Dios, pero no queremos entrar al calabozo, no queremos entrar en presión, no queremos desiertos, no queremos aflicciones. Pero yo he entendido algo: cuando Dios va a mover su mano, una crisis va a anteceder al avivamiento, una crisis va a anteceder a los grandes milagros, un proceso duro va a pulir un ministerio, una situación de dolor va a hacer más fuerte a una familia. Y aunque a veces no lo entendamos, ni querramos las prisiones, algo Dios tiene con las prisiones y calabozos para la iglesia. Nicole, aunque se reventó todo dentro de ella y sufrió 2 infartos, llega a la iglesia en una silla de ruedas y contra todo pronóstico está ahí sonriendo, está recuperándose. Hay un Dios que dice, quiero ver tu actitud. No me hables de fe, actúa. No quiero que te quejes, quiero que me adores. No quiero que reniegues. Nunca en mi vida he renegado del ministerio, pero en este enero le dije a Dios, no entiendo lo que está pasando.
Y me dijo Dios, espera lo que viene detrás de todo esto, porque voy a levantar a la iglesia con más fuerza, con más fe, con más sensibilidad, con más amor. Y sabes algo, yo veo que en la prisión de Pablo y Silas algo empezó a suceder, porque oraban y adoraban y los presos los oían. Pero la palabra dice en el verso 26, y voy aterrizando: entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas. ¿Y las cadenas de quién? Tengo una pregunta. ¿Quiénes oraron? Pero el efecto de la oración y de la adoración, ¿qué produjo? ¿Por qué no solo se abrieron las puertas de Pablo y Silas? ¿Por qué se abrieron las puertas de todos? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿por qué se cayeron las cadenas de todos y solamente quien oró y adoró fue Pablo y Silas? Lo lógico era pensar que las cadenas de Pablo y Silas cayeran, porque ellos eran los adoradores, que las puertas solo de su celda, de su calabozo, se abrieran. Pero no fue así. La palabra dice que las cadenas de todos y las puertas. A Dios le basta a alguien que se levante para hacer una revolución en toda una familia. Dios te trajo aquí esta mañana porque sé que hay padres que dicen: no sé qué hacer con lo que está pasando mis hijos, no sé qué hacer con mi matrimonio, no sé qué hacer con mi familia. Y Dios dice: solo quiero que te levantes. Contigo que te levantes basta para que Dios haga algo alrededor tuyo, para que las cadenas de esos que amas se caigan en el nombre de Jesús, para que un avivamiento poderoso venga sobre tu casa. Dios no necesita tanto, solo alguien que se levante y diga: por mi hijo, por mi esposo, por mi familia, yo me levanto, pastor. Yo me levanto por mi tío que está hospitalizado. Yo me levanto por mi primo. Yo me levanto por mis padres. Yo me levanto. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Ellos solos fueron los que provocaron que las cadenas y las puertas de todos en ese lugar se abrieran. Alabado sea Jesús. Pero más adelante dice algo más sorprendente. El versículo 26 dice 27 que entonces el carcelero, 27 y 28, cuando vio todas las puertas abiertas, ¿quién era el carcelero? El guardia. Tomó su espada para matarse. ¿Sabe por qué? Porque la ley romana decía que era vida por vida. Si él perdía uno, pagaba con su vida. Cuando él ve las puertas abiertas de todos, ¿qué cree que dijo? Esto ya se vació. Y dijo él: en lugar de que me maten mis superiores, agarró su espada y se iba a matar. Pero dice la palabra que se oye una voz desde el fondo del calabozo. La expresión fue: no te mates, aquí estamos todos. ¿Sabe cuántas puertas había desde el calabozo hasta la entrada principal? 3 puertas. Una de hierro sellada, otra de acero y una puerta de barras. 3. Pablo está en el calabozo en la oscuridad de la medianoche, solo, con toda una cárcel despedazada. ¿Cómo pudo ver? ¿Cómo pudo saber que a más de 200 metros estaba a punto de matar a alguien? El diablo pensó, número 3, que una cárcel iba a poder limitar el poder del Espíritu de Dios que estaba sobre Pablo y que estaba sobre Silas. El diablo pensó que encerrándolos, que golpeándolos iba a detener lo que Dios había puesto sobre ellos. Pero de repente vino del cielo. Y si tú analizas el versículo 28, te das cuenta que ese de repente es el mismo de Hechos capítulo 2. Esa palabra en griego es exactamente la misma para decir que así como descendió en Hechos 2 y sacudió y repartió fuego sobre los 120, ahora vino también de repente, pero vino sobre Filipos y vino sobre una cárcel donde estaba 2
Dios. Personas llenas de Él, buscando la gloria de Dios. Y ese de repente se repite y empieza a sacudir los cimientos de la cárcel y empieza a abrir las puertas y empieza a romper las cadenas. Y ese de repente de parte de Dios viene a sacudir ese lugar y le revela el Espíritu Santo a Pablo, que está allá en la oscuridad. Háblale a aquel hombre que se va a matar. Y el Espíritu Santo mueve a Pablo con ese don y le habla y le dice: no te mates. Pero hay algo todavía más poderoso, y es: estamos todos aquí. ¿Qué es lo que más puede anhelar un preso? Y la pregunta del millón es: ¿por qué no se fueron? Si no tenían cadenas y las puertas estaban abiertas. Lucas, cuando estudiamos el texto, todos estamos aquí. En el original no significa estamos aquí en cada una de nuestras celdas. No, ¿sabe qué significa en el griego? Estamos todos aquí. Representa que se habían movido y estaban en una misma habitación, en una misma celda. ¿Saben cuál estaban? Estaban en el calabozo de Pablo y de Silas. ¿Sabe por qué? Porque más de algún preso dijo: lo que yo sentí esta noche mientras estos cantaban, nunca lo había sentido en mi vida. Lo que se movió esta noche, esta atmósfera espiritual, jamás la había experimentado. Y más de alguno de esos dijo: yo no quiero salir allá, yo quiero meterme a ese cuarto donde están esos dos hombres que no sé qué tienen, pero hay algo poderoso sobre ellos. Y los presos dijeron: no queremos libertad física solamente, queremos de lo que tienen Pablo y Silas. Y en lugar de correr a la calle, corrieron al calabozo de más adentro y se encerraron con Pablo y Silas. Y estaban allí a la expectativa de lo que ellos le podían ofrecer. El poder y la unción del Espíritu Santo que estaba en esa prisión y que estaba en esa cárcel. De ti depende, amada iglesia. De ti depende qué es lo que tú deseas. Pero yo creo todavía que Él puede producir un de repente en tu casa, en tu familia, en tu enfermedad, en tu proceso. Y ese de repente es lo que nos recuerda a nosotros que el Espíritu Santo no tiene límites. Hay diagnósticos que para los hombres son imposibles, pero para Dios no son imposibles. Pregúntamelo a mí, hace meses que lo estoy viendo. Hay procesos, hay adicciones que la gente dice: ese nunca va a ser libre de esa adicción. Hay un Dios que rompe cadenas todavía. Hay un Dios que con el poder del Espíritu Santo transforma a la gente. Pero basta alguien que, como Pablo y Silas, que se una, que esté en un mismo espíritu, que levante en su casa y diga: no, yo me levanto en el nombre de Jesús. Esta prisión, estas varas no van a poder más que la presencia de Dios. Alguien también que abra su boca, porque ellos no solo estaban juntos, estaban orando y estaban adorando. Y por último, alguien que crea que el Espíritu Santo no tiene límites y que un de repente de Dios también te puede suceder a ti. También te puede suceder a ti un de repente. Póngase de pie en esta hora. Alabado sea Jesús.